Qué hermoso, hermanos, es celebrar estos momentos y yo siento en mi espíritu una unidad contigo, con mis hermanos, con mis hermanas. Y es una buena oportunidad para poder disfrutar de esa comunión con el Señor. Y espero que tú te mantengas en esa bendición de Dios allí donde estás. No te sueltes de la mano. Permita que esa presencia de Dios te llene, te inunde, te fortalezca. Y si necesita oración como hermanos, como familia espiritual, podamos nosotros disfrutar de ese poder glorioso, de esa gracia maravillosa que tenemos de Él, porque podemos disfrutar de esa comunión perfecta, de ese amor incomparable que viene de parte de Él. Y como hermanos, mantenernos unidos. Yo les decía la importancia de estar siempre en oración unos con otros. Y en los devocionales de esta semana he venido haciendo énfasis en echar fuera la incredulidad de nuestro corazón y de nuestra vida y podernos acercarnos a Él, romper cualquier barrera. Pero sobre todo es tan importante estar tan pendiente de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y yo sé que muchas de las cosas nosotros no las hemos alcanzado simplemente porque nos olvidamos de lo mejor, de estar con Él, de creerle a Él. Porque si no lo hacemos, creo que vamos a perder muchas cosechas que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Y qué bueno cuando como iglesia, esparcida por la ciudad, esparcida por las naciones, podamos entender que hay principios espirituales que Dios ha dejado establecido en su palabra, a través de los cuales tenemos que acercarnos. Y que podemos acercarnos con esa plena certeza de que Él obra a través de nosotros. Quiero iniciar esta mañana leyendo en el libro de Gálatas, en el Nuevo Testamento. Y es interesante porque aunque hemos venido hablando de esta semana y quiero completar algunas cosas de lo que les he venido compartiendo en cuanto a lo insensato que somos cuando permitimos la incredulidad de nuestro corazón y las consecuencias que ello nos trae. El poder mirar, y esta semana voy a estar compartiendo en el devocional, tal vez no lo que hemos visto esta semana, todo lo que produce la incredulidad y todo lo que hemos perdido. Y pienso que hemos perdido muchas de las cosas porque no le hemos creído a Dios. A lo mejor tú dices, sí, yo le he creído, pero si tú examinas a la luz del Espíritu Santo, te das cuenta que muchas de las cosas que has hecho, las has hecho basado en tu experiencia, basado en el consejo de hombre, pero no en el consejo de la palabra. Porque la promesa de Dios es que cuando hacemos las cosas en Él, a través de Él y en la dirección de Él, Él multiplica todas las cosas. Y uno de los principios que vamos a estar haciendo énfasis durante esta semana, estos días, tiene que ver con la siembra y la cosecha. Y es bien interesante. Y voy a leer ahí en Gálatas 6. Voy a leer a partir del versículo 1 hasta el versículo 10. Si tú tienes una Biblia allí, puedes seguirme. Para que va a ir comprobando que lo que dice la palabra, y a medida que el Espíritu Santo nos va impartiendo, yo sé que vamos a traer sabiduría a nuestro corazón, pero sobre todo propóngase, mi amado hermano, mi amada hermana, familia que me escucha, hacer las cosas para Dios, apoyados en su palabra, en los principios. Propóngase vivir los principios espirituales y se va a cumplir muchas cosas. Y eso es lo que dijo Mateo 6, 33. Donde dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas son añadidas. Dice la palabra en Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y así cumplid así la ley de Cristo. Versículo 3, porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña.
Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo para gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Versículo 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y el 7, escuche cómo dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El 9, un consejo recible en tu corazón. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, recogeremos, cosecharemos, si no desmayamos. Y el 10 termina diciendo, hasta donde voy a leer: así que, en resumidas cuentas, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente, ¿a quiénes? A los de la familia de la fe. Estos cortos versículos, 10 versículos, abarcan un panorama bien amplio de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y él empieza hablando primeramente de algún hermano que fuere sorprendido en alguna falta. ¿Qué haces tú cuando te das cuenta cuando un hermano está andando mal? Si eres una persona sabia, entendida, nunca lo vas a juzgar. Uno de los salmos preferidos para mí, el Salmo 1, me habla de bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y justamente es a la persona que se está refiriendo esta parte del versículo 1. A veces sorprendemos a los hermanos, o nos sorprenden a nosotros, porque no somos exentos de cometer errores. No le llamamos errores, llamémosle como se llama, pecados. ¿Quién no ha fallado? Todos fallamos. Y gracias a Dios que Juan escribió que si alguno, estas cosas os escribo, dice Juan 2:1, ¿para qué? Para que no pequéis. Y si alguno hubiere cometido pecado, dice la palabra, tenemos un abogado, a Jesucristo. Y luego el versículo 2, ahí en primera de Juan capítulo 2, versículo 2, dice: pues es la propiciación, no solamente por nosotros, sino por los de todo el mundo. Somos sorprendidos. Pero me llama la atención que muchas personas corrigen sus actitudes solamente cuando son sorprendidos. ¿Sabe que nosotros somos malos para escuchar nuestra propia mentira y creemos que los demás no digan mentiras? Todas esas son las cosas por las cuales, o por las que está diciendo, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, no está diciendo que sea una en particular. Algunos se escandalizarían si sorprenden a alguien en fornicación o de adulterio, que nos parece un escándalo, y sí lo es. Pero debiera sorprendernos igualmente cuando las personas son sorprendidas en una mentira. Cuando las personas son sorprendidas en cosas que normalmente nos parece el común de la vida. Y nos habituamos a convertirnos no en intercesores de nuestros hermanos que cometen en alguna falta, sino en jueces, voy a decirlo de esa manera, a causa de las fallas de nuestros hermanos. Y después nos gusta que nos estén juzgando a nosotros. Una de las reglas de oro que hay en la Biblia dice: todo lo que los hombres quieran que hagan con ustedes, háganlo ustedes con ellos. Por eso yo a veces le digo: Señor, líbrame de condenar a mi hermano, a mi hermana. Más bien cubrirlo con amor, porque dice la palabra que el amor cubrirá multitud de pecados. Y cuando tú amas, no es que tapes los pecados ni te haces partícipes de ellos, sino va a la cruz y decirle: Señor, por favor, que mi hermano, que mi hermana reaccione de cualquier falta. Y no está diciendo una específica, porque cualquier pecado, dice Santiago, dice la palabra mejor, que el que quebranta uno de esos mandamientos, dice que quebrantó toda la ley.
Y una de las cosas que Dios nos está pidiendo en este tiempo justamente es que vivamos en santidad. Los tiempos son difíciles. No vaya a pensar que ya porque hay vacuna ya esto pasó. Alguien nos decía y nos llamaba en un grupo de intercesión que tenemos, decía, pastor, ahora más que nunca tenemos que doblar más la rodilla delante de Dios porque vienen tiempos más difíciles de los que en este año que se está cumpliendo en estos días hemos pasado. No es una voz de alarma ni quiero asustar a nadie, pero los entendidos, dice la palabra a través de Daniel, resplandecerán como la luz del sol. Cuando la gente es entendida, sabe que se tiene que guardar para Dios, sabe que se tiene que poner a cuentas con Dios. He conocido durante este tiempo de pandemia y aún antes inclusive, que las personas no tienen tiempo a veces ni de arrepentirse. Algunos dicen, bueno, a última hora yo le pido al Señor que me perdone, cuando tuvieron toda una vida de oportunidades en el Señor y nunca lo hicieron. ¿Qué hacemos y qué nos aconseja la Biblia cuando alguien o sorprendemos a alguien en alguna falta? Ahí lo está diciendo, restaurarle, pero con un espíritu de mansedumbre, no de juicio. ¿Cuánto se necesita en medio de nosotros personas, no que nos consientan el pecado? De eso no es parte del rol de la iglesia, sino que con mansedumbre podamos acercarnos al hermano o a la hermana. Pero hay una característica que es bien importante, porque dice las personas espirituales, es decir, los que se dejan mover por el Espíritu Santo, porque van a dar la palabra precisa, la medicina precisa, la orientación precisa, el consejo preciso para la restauración de nuestros hermanos. Ayer nos sucedió con mi esposa algo bien interesante. Los próximos días vamos a celebrar una ceremonia de una pareja nueva, bueno, nueva para nosotros, pero es una pareja que se está restaurando y la estaba restaurando mi padre espiritual. Mi padre espiritual, llama Henry Peláez, fue con el que yo me convertí y me enseñó la primera parte del discipulado y él estaba haciéndole acompañamiento a esta pareja y ellos de Armenia se trasladaron aquí a Bogotá y me los encomendó. Me dijo, pastor, ellos van a hacer esto, están restaurando su hogar. Han vivido en unión libre, pero ellos tienen conciencia de que están cometiendo un pecado y se quieren casar. Entonces, por favor, necesito que se comunique con ellos y le haga la ceremonia. Le dije, pastor, con mucho gusto. Y ayer estábamos hablando con esta pareja. Bueno, estamos poniendo de acuerdo cómo vamos a hacer la ceremonia con todas las recomendaciones de este tiempo. Y cómo la quieren hacer ellos, un grupo pequeño, en un lugar que quiere estar únicamente la familia. Y bueno, siempre me gusta que sea la pareja la que les designe cómo les gusta hacer las ceremonias. Yo simplemente la oficio. Y estamos conversando ya casi cuando estábamos terminando la conversación. Ellos están haciendo un curso prematrimonial y lo están haciendo a través de la iglesia de Armenia donde ellos estaban. Entonces yo le dije, terminen el curso. Y me puso el Espíritu Santo que le hiciera una pregunta. O mejor, les hiciera una recomendación. Y yo les decía, ¿por qué como pareja no se reúnen a la luz del Espíritu Santo y a la luz de la palabra y comiencen a romper todo pacto que hayan tenido en su pasado? Para que el pacto que van a hacer ahora de matrimonio sea un pacto que sea establecido por Dios y no sobre otros pactos que a lo mejor ustedes han roto. Y ella se quedó pensando y él también dice, bueno, sí lo vamos a trabajar. Y fue interesante porque después de que salieron, ella me comenzó a escribir y a decirme, pastor, usted no sabe la revelación tan grande que Dios ha traído. Llevo 11 años cargando algo en mi corazón y ahora me está diciendo el Señor que la única forma de yo soltar esa carga que tengo desde hace 11 años es rompiendo un pacto que hice en mi locura de mi adolescencia. Y yo decía,
Señor, qué hermoso cuando tu Espíritu Santo es quien revela los secretos del corazón y cosas que nos parecen normales a nosotros. Le hemos abierto una puerta tan grande al enemigo que no nos deja el salir o el ser prosperados o bendecidos en aquello en lo cual Dios quiere levantarnos. Y yo les decía con mi esposa que estábamos reunidos aquí en el apartamento, y yo les decía, mi propuesta es que ese pacto que ustedes van a hacer delante de Dios sea un pacto firme, un pacto en el Señor Jesucristo de acuerdo a lo establecido de la palabra. Pero me llama la atención es cómo el Espíritu Santo, a través de esa palabra que le impartimos, comenzó a trabajar en su interior. Y yo no creo que ya haya llegado al apartamento donde viven. Ellos viven en Soacha, creo, en Bosa. Pero ya en el camino del Espíritu Santo le iba hablando y ella ya se sentía libre. Y yo le decía, es tan sencillo poder restaurarnos con Dios. Es reconocer que le hemos fallado. Es reconocer que no hemos hecho las cosas como Él nos ha dicho, de acuerdo a lo establecido de la palabra, mas no imposición. Y yo le dije, mire, no es una obligación, pero yo le recomendaría que le pidieran al Espíritu Santo que le examine el corazón. Y si hay algo que impide esa bendición que Dios quiere derramar y que ustedes están buscando, puedan hacerlo en libertad. Puedan decirle, Señor, yo no quiero volver a cometer los mismos errores y que no sea un matrimonio más, sino que se establezcan. Y les proponía lo que dice en Malaquías, que Dios puede a través de ellos levantar una generación para Dios, que es el mandato que Dios nos ha dado a través del matrimonio. ¿Cuántas cosas hace Dios cuando permitimos ser instrumentos de parte de Dios para hacer todas las cosas? Se necesitan hombres y mujeres espirituales. Y un hombre y una mujer espiritual no es una persona mística, sino una persona que siempre para dar un consejo, para abordar a alguien, para testificarle a alguien, es bien importante porque se deja guiar no por el concepto que tiene, no con una forma de juzgar las cosas, sino con un espíritu de mansedumbre, como está diciendo la palabra. Pero hay una norma que es el contexto de todo este pasaje, que es el contexto de la siembra y la cosecha. ¿Por qué? Y mira lo que advierte, dice, considerándote a ti mismo. No sea que también seas tentado. Es decir, yo tengo una norma y desde que conocí al Señor yo tengo una norma que le he aplicado a mí mismo. Y más cuando empecé el ministerio pastoral. Y yo siempre he dicho, me gusta restaurar a las personas y acompañar a las personas como me gustaría a mí que lo hicieran. No siendo un regañón, ni juzgando, ni convirtiéndome en juez, sino rescatando a la persona, como dice inclusive la carta de Judas. A otros salvad, dice la palabra, arrebatándolos de la llama, pero teniendo cuidado con sus ropas contaminadas por el pecado. No quiere decir que le tolero el pecado, ni le digo tranquilo, siga pecando que así está bien. Sino, arrepiéntate, vuelva al Señor, pero con un espíritu de mansedumbre, pero también considerándome que tal vez esto es carne. Que no estamos exentos, como está diciendo, de la tentación. Todos estamos expuestos a la tentación, todos somos tentados. Por muy espirituales que seamos, somos tentados. Hay una frase que dijo uno de los grandes reformadores, Martín Lutero, y él expresó, dice, hablando justamente de la tentación o la concupiscencia, como lo dice Santiago, nosotros no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí que hagan nido en ella. ¿Qué quiere decir eso? No podemos evitar que vengan pensamientos, que lo que estamos habituados a hacer estén golpeando constantemente a nuestra alma, a nuestras pasiones, a nuestra carne, tratando de que le abramos la puerta. Tenemos el poder en Dios y yo le he enseñado muchas veces a través de la palabra como una persona que está en el Señor no es que no tenga tentaciones, al contrario, se vuelven más susceptibles a la tentación. Pero hay un poder especial a través del Espíritu Santo. Por eso está llamando a las personas espirituales. Y las personas espirituales que tienen una dependencia de Dios.
que si alguien es sorprendido en adulterio, vamos a hacer lo mismo que hizo el Señor Jesucristo. ¿Qué hizo Él? ¿Los condenó? No. En Juan 8 habla de una mujer sorprendida en adulterio, que la iban a apedrear los religiosos. Y es interesante que Jesús le dice, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y Jesús comienza, dice el texto, a escribir en la arena. Y cuando levanta la cabeza dice, mujer, ¿dónde están los que te condenaron? Los que te condenaban? ¿Ninguno quedó? Ninguno. Porque desde los mayores hasta los menores comenzaron a irse reargüidos con esa palabra. No con la acusación que Jesús estaba haciendo sobre ellos, sino cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar en el corazón de una persona, le hace sentir lo que realmente debe cambiar de su interior. No es la presión, no es la obligación, no es la imposición. Y él le dice a la mujer, mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y siempre va a ser la alternativa que Dios va a dar. Y siempre va a ser la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón, porque la Biblia me dice que la obra del Espíritu Santo es convencernos de juicio, de justicia y de pecado. Y a veces nosotros queremos colocarnos en la posesión de la obra del Espíritu Santo y realmente lo que vamos a hacer es condenar a las personas y no va a haber una transformación en ellas. Y hay gente, y es un instinto que está dentro de nosotros de siempre irnos contra lo prohibido. Te dicen no salga y ya tenemos un pie afuera. Te dicen colócate el cubrebocas o el tapabocas y siempre nos lo colocamos aquí o nos lo subimos arriba. Somos desafiados a todo lo prohibido y es un instinto de la carne. Pero qué bueno cuando nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo. Porque vamos a decirle, Espíritu de Dios, dame la palabra precisa para restaurar a mi hermano, a mi hermana. Porque hoy es él, quizás mañana sea yo. Y es lo que la Biblia está diciendo. Y está hablando a los hermanos y le está hablando a los espirituales también. Por eso advierte el 2, sobrellevar la carga sobrellevar los unos las cargas de los otros. Algo otra cosa que cuando los siervos, las siervas de Dios, especialmente los intercesores que Dios ha llamado, les coloca carga en el corazón, pero hay que aprender a llevarlas. Hay que aprender a llevarlas. Y dice la palabra, y así cumplir la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? El amor. El amor. Y por eso repito lo que dije ahora rato. El amor cubrirá multitud de pecados. Le digo una pregunta. ¿Usted cumple la ley de Cristo? ¿O hace acepción de personas? Él no hace acepción de personas. Y nos llama a que nosotros participemos realmente de su obra, entendiendo a mi hermano, entendiendo a mi hermana y diciéndole, Señor, tú eres el único que puede hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que nosotros lo podemos hacer. Y hay una advertencia 3 y ojalá la recibamos en nuestro corazón como un consejo del cielo, como un consejo del Padre. Y nos dice, tenga cuidado, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Cuántas personas vivimos engañadas creyendo que somos, mejor dicho, andamos 1 metro arriba del piso? Cuando, espera un momentico, qué importante tener los pies sobre la tierra. Somos susceptibles al pecado. El único que nos puede preservar es la presencia de Dios en nuestra vida, pero igual no nos va a obligar. Tomamos decisiones todos los días, buenas o malas. Y es bueno, cuidado. Y valga la repetición de este versículo. El que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. No creamos que porque ya hemos tenido años el Evangelio, ya el pecado no nos va a tocar. Él siempre va a estar golpeando la puerta. Por eso yo siempre digo, qué bueno leer Génesis 4. No voy a leer el texto que ya lo he leído en muchas ocasiones, donde el mismo Dios le dice a Caín, el pecado siempre está a la puerta. Y si tú lo permites, Él se va a enseñorear de ti. Y si tú no lo quieres permitir, simplemente lo vas a echar fuera. Estoy parafraseando el versículo. Él se puede enseñorear de ti o tú puedes tomar dominio sobre Él. Y es el libre albedrío y es el poder y aún más restaurador que Dios nos ha entregado a nosotros.
Realmente no somos nada. Valemos, y esta semana yo lo explicaba, valemos por el valor que Dios ha colocado dentro de nosotros. Por la presencia de Dios. Y yo le hacía esta semana la comparación con los billetes. El papel es desigual en todos los billetes. Pero lo que le da valor es el número que le colocan a ese papel. Sea de 1000, aunque ya están escasos, y de los más escasos, que son los de 100,000. Que esos son ya desaparecidos. Pero bueno, es la comparación que les quiero hacer. Es el mismo papel, pero lo que le da valor es el contenido. ¿Sabe qué es lo que vale en nosotros? El contenido de la presencia de Dios, lo que Dios colocó aquí adentro. Y eso es lo que tenemos que valorar, porque eso nos hace entender de que ni siquiera somos nosotros, es de Dios. Lo que hay en mi hermano, el valor de mi hermano, y por lo cual estoy dispuesto a arrebatarlo, como dice Judas, quizás de las llamas, es el valor que Dios ha colocado dentro de él, porque es amado del Padre. Y yo siempre digo, permita algún día leer la Biblia, o mejor dicho, las cartas de la primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, en la versión antigua, la más antigua que hay, 1492 creo que es. Y te vas a dar cuenta que donde la del 60 dice, amados, ahí dice costosísimos. ¿Por qué? Porque le hemos salido costosos al Señor. Hace unos años atrás estaba trabajando con un discípulo. Y me dice el Señor, vas a decirle estas palabras. Me has costado mucho toda la obra que he hecho en ti y me sigue siendo costosísima. Quiero que mires a la cruz y te mires a ti misma, le dijo a esa persona, para que vea lo costosa que me ha salido. Y espero que tú aprecies ese precio que yo he pagado por ti. Cuando yo le hablé esas palabras, esta persona se puso a llorar y dijo, sí, yo he sido ingrata con Dios. Y he hecho tantas cosas sabiendo que Dios ha hecho tanto por mí. Y yo le dije, bueno, espero una respuesta de parte tuya. No a mí, sino a Dios. Y de acuerdo al precio que Él ha pagado por ti. Y ese precio, en el caso de esta mujer, no era solamente la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, sino de cuántas cosas Dios le arrebató o la sacó de problemas, de dificultades, de luchas. Y yo le decía, no me lo diga a mí, dígaselo al Señor, porque Dios es tú y Dios. Hay un valor especial en cada uno de nosotros. Y la recomendación nos la da el 4, de ahí Gálatas 6:4, dice, así que cada uno independientemente, y es el acceso que tenemos a la presencia de Dios, someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo para gloriarse. Pero escuchen, solo respeto a sí mismo y no de otro. Es decir, gloríese usted de lo que tiene, pero contigo mismo, pero no se gloríe delante del hermano. Mire, yo tengo una casa, tengo un carro, tengo una esposa, tengo hijos, y por aquí, por allá, es que yo he orado, es que yo he clamado, es que yo he ayunado, es que... No. Es Dios el que ha hecho la obra en ti y ha hecho en mí. Y ahí la importancia de evaluarnos constantemente. A veces dejamos la evaluación para fin de año, ¿no? Señor, este año he sido y yo no sé cómo fue la evaluación del 31 de diciembre que tú hiciste, si lo hiciste. O fue una noche de queja porque no pudiste estar con la libertad que tuvieron los años anteriores. Pero qué importante que día a día, antes de acostarnos, antes de dar el último pensamiento, voy a decirlo así, nos evaluáramos nosotros mismos para saber lo que hay. Porque al evaluarnos nos damos cuenta qué fruto es el que estamos produciendo nosotros. Y si estamos produciendo malos frutos es porque hay una semilla que necesita ser cambiada, que necesita ser transformada, que necesita ser sometido. Por eso dice, cada uno de vosotros, así que cada uno someta a prueba su propia obra, no la de los demás. Pesamos a la gente de acuerdo a nuestra óptica. Alguien dijo, de acuerdo a las gafas que tenemos.
Y si pasa por el filtro que nosotros tenemos, entonces los aceptamos. Resulta que la Biblia no está diciendo eso. Que está diciendo es que nos miremos a nosotros mismos. Al igual que con esta mujer y esta pareja que le decíamos ayer, yo le decía, mire, no, yo no quiero decirle, ni quiero decirle Dios, el Espíritu Santo me reveló, sino vaya a la presencia de Dios, a la presencia del Espíritu Santo y deja que Él comience a mostrarte dentro de ti qué cosas hiciste mal, qué pactos hiciste mal, que necesitas ser quebrados antes de tu compromiso con Dios. Cuando la Biblia nos está llamando al discipulado, nos dice, cada vez que vaya a enfrentar una guerra, evalúese, haga un inventario. ¿Qué tienes? ¿Cuáles son tus armas espirituales? ¿Y contra quién vas a pelear? Y si el enemigo, tú vas con 10,000 y el enemigo viene contra 1,000 y no puede hacerle frente, mejor haga pacto. Hay veces que nosotros vamos a la guerra espiritual con una cantidad de cosas que se van a volver contra nosotros mismos. Qué importante ir al Señor. Padre, yo quiero evaluar mi propia obra, Señor. En el libro de Gálatas nos dice una palabra de la evaluación que es bien interesante. Voy a ver si encuentro el texto. Porque nos llama a evaluarnos a nosotros. Y evaluarnos con tiempo para que cada uno de nosotros podamos ver lo que estamos edificando. Y es importante porque cuando nos aprendemos a evaluar a la luz del Espíritu Santo, no de acuerdo a nuestro concepto, porque supuestamente nosotros todos somos lindos, somos hermosos. Dice en 1 Corintios 3:11, voy a leer de ahí en adelante. Porque nadie puede poner otro fundamento que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, pues el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Cuál es la que va a pasar? Versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que es sobrífico, recibirá recompensa. Y voy a leer el 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así por el fuego. Y luego añade un texto que a veces no lo leemos, el versículo 16. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Si alguno, versículo 17, destruyera el templo de Dios. ¿Cuál es el templo de Dios? ¿El lugar donde nos reunimos? El cuerpo. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios les destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿cómo es? Santo. De ahí la importancia de estarnos examinando, y por esto esta semana le he hablado tanto de las consecuencias de la incredulidad, porque nuestras acciones no son correctas delante del Señor. Y el Espíritu Santo nos está hablando. Inclusive si volvemos a Gálatas capítulo 6, versículo 5, nos está diciendo, porque cada uno llevará su propia carga. Y note que antes estaba diciendo que hay que sobrellevar las cargas de los hermanos. Es decir, tú no puedes soltar tu carga y echarte la carga de tu hermano. Ni tampoco puedes decir, mi carga es suficiente como para tener más problemas con los demás, que es generalmente lo que nosotros hacemos. Yo suficientes problemas tengo para llevar uno más. Mis hijos tienen suficientes problemas, pues que lo lleve cada uno y miren a ver cómo hacen. No es el llamado que Dios nos ha hecho. Y note la posición del llamado que Dios nos está haciendo. Ayudar, a restaurar, a que vengan al Señor, a que sean perdonados, a que sean conscientes de que Dios les recibe con los brazos abiertos. Y no va a ser una carga si lo hacemos con la dirección del Espíritu Santo. Se convierte en carga cuando yo dejo a un lado al Espíritu de Dios y comienzo a preocuparme, y que el hermano fulano, y que pobrecito, y que la hermana fulana de tal, y eso nos enferma, nos llena de estrés, nos llena de dolor de cabeza, nos llena, los huesos se cansan, las coyunturas, y es porque hemos aprendido a llevar las cargas a la cruz del
Calvario. Sobre todo los intercesores deben cuidar mucho esa sobrecarga. Llevar las cosas al Señor, soltarlas en la cruz sabiendo que Él es el que va a hacer la obra y va a haber una respuesta en aquello en lo cual estamos intercediendo. De lo contrario, vamos a andar como andan los ancianitos, agachados, con una carga tan fuerte, porque no hemos aprendido a llevar ni nuestras cargas, ni las cargas de los hermanos. Uno como pastor, cuando no aprende a llevar las cargas de la iglesia, yo he tenido experiencias de tiempos en que me he caído en estrés impresionante, porque no había aprendido a llevar las cargas de la iglesia al Señor. De decirle, Señor, la iglesia no es mía, la iglesia es tuya, Señor. Los redimidos no los redimí yo, los redimiste tú, y el único que los puede levantar eres tú, Señor. Pero no dejo de orar por ellos. Y es el encargo que Dios nos ha hecho. Y por eso añade el versículo 6. El que es enseñado en la palabra, hágase partícipe de toda cosa buena que le instruye. ¿Qué significa eso? Significa de que si alguien por la intercesión, por la oración, por el acompañamiento, por la restauración que hizo, recibió esa restauración, al menos dígale, mire, tu oración sirvió porque Dios me dijo, Dios me habló, Dios me restauró. Y eso es bonito porque nos renueva a nosotros, nos fortalece la fe. Sabemos que no estamos compartiendo al aire, sino que está cumpliendo objetivo. Y eso fortalece la fe. Por eso la unidad tan importante que debemos tener como hermanos, como hermanas. ¿Qué tanto hace partícipe tú a las personas que le instruyen en las cosas buenas? A veces nos quedamos callados y que uno de los devocionales en días anteriores, semanas anteriores, justamente creo que leyendo el Salmo 117, si no te había escuchado, yo le estuve diciendo que a veces no somos muy expresivos. Y usted no sabe la bendición que es una persona que está llevando cargas del pueblo, de decirle gracias, doy gracias a Dios por su vida, porque Dios me ha hablado a través de ti, porque Dios ha hecho esto. No lo llena de orgullo si tiene los pies sobre la tierra y sabe que es una persona humilde delante de Dios. Pero eso produce un gozo interno y decir, porque le va a decir, Señor, gracias porque tú nos estás escuchando. Vamos a seguir orando más, vamos a seguir clamando, Señor, porque yo sé que el reino de los cielos, o mejor, los cielos se están abriendo y nuestras oraciones están llegando a tu presencia y tú estás respaldando nuestras oraciones. Qué difícil es cuando uno trabaja en medio de un pueblo que no es expresivo. Uno se cansa también. Y lo único que nos fortalece es la comunión con Dios, pero también la comunión de los hermanos. Y luego quiero continuar con el versículo 7, Gálatas 6:7. Cuidado con el engaño. Note que antes había hablado que cuidado te engañas a ti mismo, creyendo ser algo. Ahora nos dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, pues todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar, eso también segará. Ahí está la ley de la siembra y la cosecha. ¿Cuál es la cosecha que está recogiendo? Pudiera hablar de los diferentes niveles de cosecha. Hay cosechas, hay semillas que se siembran, que duran tiempos. He conocido el testimonio de hermanas, de mujeres, de madres, que han durado orando toda la vida por sus hijos. Y entre más ora, más se hunden en el pecado. Y claman y ayunan y gimen. Y hay mujeres que he escuchado que dicen, yo no oro más por este sinvergüenza. Perdónenme la expresión. Yo no oro más por él. Pero ¿sabe qué te está diciendo el Señor? No dejes de sembrar la semilla. Es más, si somos precavidos, si somos sabios, si somos entendidos, desde niños empezamos a sembrarle la palabra con la plena certeza de que cuando fueren viejos no se van a apartar de la palabra. Eso es lo que dice la Biblia. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Y esa es una buena expresión que está diciendo. Hay un texto, un versículo que estaba escuchando esta mañana que me pareció bien interesante. Creo que es el Salmo 126. Dice, versículo 5.
Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, cosecharán o segarán, como dice la palabra. ¿Cuántas madres, cuántos hombres de Dios, mujeres de Dios han sembrado con lágrimas la preciosa palabra? No como dice en el término popular, no, que es una Magdalena que por todo está llorando. No sé ni de dónde sacaron esa expresión, pero la he escuchado. Sino que en el gemir, para ver un cambio, una transformación, riegan esa semilla. Y hay semillas, por lo que me está diciendo este versículo, que son regadas con lágrimas. ¿Cuánto has tenido que llorar en la transformación de tu esposo o de tu esposa? ¿Cuántas lágrimas? A lo mejor tú eres de las personas que dice, este hombre sí que me ha hecho derramar lágrimas. Y yo te digo en el nombre de Jesús en esta mañana, en este día, esas lágrimas están regando la semilla que tú has sembrado en el corazón. Y va a haber una cosecha. Y una cosecha grande delante de Dios. ¿Cuántas veces has llorado por tus hijos? ¿Cuántas veces has llorado por la restauración de alguien que está enfermo con lágrimas y le has pedido al Señor? No desmayes, porque el versículo 7 dice, porque el que siembra para su carne recogerá de la carne corrupción, más el que siembra el espíritu en mayúscula, del espíritu segará vida eterna. Y quiero resaltar el 9 por causa del tiempo, porque dice, no nos cansemos. No nos cansemos pues de hacer el bien, de orar, de interceder, de rescatar, de ser instrumentos de Dios. No nos cansemos. Porque a su tiempo, ¿qué va a pasar a su tiempo? Vamos a recoger la cosecha, segaremos. Pero hay una advertencia. Si no desmayamos. Las fuerzas a veces se nos acaban. A veces yo he dicho orando por personas, mire, ¿sabe qué, Señor? Yo no voy a orar más por esta persona, Señor. Te la suelto en la mano, Señor. Y viene el Espíritu Santo y me dice, tienes que seguir orando por él. Señor, pero llevo tantos años orando por esta persona para que vuelva nuevamente a tu camino, para que cambie su actitud, para que desarrolle su ministerio, para que lo que Dios ha colocado y tiene el propósito para hacer por ella. Y a veces tendemos la tendencia nosotros, como lo he dicho muchas veces, es a cansarnos. Tal vez tú estás cansado de orar por tu hogar y no ves resultados. Y el Señor te dice, no importa que te diga que regalas con lágrimas, vas a cosechar. Y tal vez tú no lo vas a ver. Y tal vez van a haber semillas que sembramos, no la vamos a ver. A lo mejor pasamos a la presencia del Señor y no vamos a ver esa cosecha. Pero otros la van a ver. He conocido de madres que han pasado a la presencia del Señor orando por sus hijos, nunca lo han visto. Y el día del velorio han venido arrepentidos y dice, tanto que me enseñó mi madre y nunca escuché, de hoy en adelante me comprometo delante de Dios a tener una vida de acuerdo a como la llevó mi mamá, de oración y de comunión con Dios. A veces pienso cuando escucho esa palabra, lástima que ya no la escucho, pero yo sé que se sembró por fe. Y esas cosechas van a ser perdudables. Hace años conocí, todavía no estaba en el ministerio, a un hombre. Él había sido drogadicto, había sido traficante y había sido uno de los ladrones, pero de esos finos. Y él trabajó conmigo y trabajamos inclusive como socios en ese tiempo. Usted dirá, vaya, con quién se estaba juntando el pastor. Pero me llamó la atención y por eso trabajé con él. Porque él me dijo, por mi culpa, mi mamá tenía que ir todos los domingos a visitarme a la cárcel. Y pasar por el filtro de tener que ser requisada hasta las partes más íntimas. Y yo le decía, mamá, no vengas porque mire el maltrato que te hacen a la entrada para ver a visitarme. Y ella, dice que con lágrimas le decía, hijo, por ti estoy dispuesta a todo. Y cuando salió de pagar una sentencia, nunca le pregunté cuánto había sido, fueron bastantes años. Él dijo, mientras mi madre viva, nunca más quiero que me vuelva a visitar una cárcel, porque ya pagó un precio, no solamente el que yo estaba pagando en la cárcel, sino de el sacrificio de tener que ir a visitarme. Y él dijo, mientras mi madre viva, yo quiero honrarla
en todo el término de la palabra. Y aproveché la oportunidad y yo le dije, no solamente mientras ella viva, sino mientras usted viva. Y este hombre se convirtió al Señor. Creo que ahorita trabaja en una iglesia, ministrando al Señor. Yo pudiera decir, no, es un ladrón, yo que me voy a juntar con él. No participaba de lo que él hacía, pero sí el testimonio de él tocó mi corazón. Y esta madre nunca se cansó de visitarlo, aunque le pedía por favor no entre. Y ella dijo, eres mi hijo y por ti estoy dispuesto a hacer todas las cosas. No te canses, hermano. Y cada vez que te canses vayas a la presencia del Señor. Yo le he dicho, Señor, estoy cansado, Señor. Y cuando le digo estoy cansado, me acuerdo del texto bíblico que está en Isaías, donde dice, Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Hemos cometido errores muchos. Nos han defraudado algunos, pero no desmayamos, porque vamos a cosechar y vamos a entender los tiempos. Pudiera darle otros textos bíblicos que son bien interesantes, pero quiero dejarte, en la semana voy a estar compartiendo algunas cosas de esta en el devocional, pero yo quiero decirte en esta mañana, hermano, hermana, no te canses, lucha por lo que Dios te ha dado. Hace unos años atrás escribimos un devocional de el hombre que se paró en su cosecha, en su cultivo de alberja, de lentejas. Dice que la espada se le quedó pegada en la mano a causa de la batalla que estaba librando y libró al pueblo de Israel de la acechanza del enemigo. Esas son las personas que Dios está buscando, que no se cansen. Así la espada se le quede pegada, como dice ese texto, no tengo la cita en este momento, se le quedó pegada en la mano y dio una gran victoria ese día y fue uno de los valientes de David. Esos hombres, esas mujeres son las que Dios está buscando, que cuando vienen los momentos de cansancio, porque seguro van a venir, siguen luchando. No se dejan derrotar, que aunque sea con las últimas fuerzas que hay en su cuerpo, siguen batallando y siguen regando esa semilla con lágrimas, como leamos en el Salmo 126. Los que regaron con lágrimas, con regocijo, van a cosechar. ¿Y sabe dónde va a ser el mayor regocijo que vamos a tener? Allá arriba. Porque nunca alcanzaremos a comprender el alcance de las palabras de bendición, de intercesión, de oración que nosotros hemos tenido delante del Señor. Esa es la victoria que tenemos en Él y esa es la confianza. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, termino con esto, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Pido al Señor que te imparta sabiduría y que esta palabra que he compartido en este día y que la cena que hemos impartido nos habilite y tomemos nuevas fuerzas. Y si hemos tirado la toalla, hay un meme que por ahí leí alguna vez en Facebook, creo que fue, donde dice que alguien tiró la toalla y el Señor la recogió, le dijo, si tú la tiro, yo la recojo, pero los dos vamos a seguir luchando. Dios pelea por ti, pelea contigo, pero te necesita. Aliéntate en Él. No desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para ti, dice el Señor en su palabra. ¿Qué tal si oramos? Padre precioso, yo te doy gracias en este día, porque yo sé que tu palabra es clara, Señor, para cada uno de nosotros. Que tú nos has cautivado, que tú nos has atraído hacia ti y nos has llamado, Señor, a tu ejército de hombres, de mujeres, guerreros, guerreras, Padre, que luchan hasta obtener la batalla, que no se dan por vencidas, Padre, que aunque hemos cometido errores, Señor, sabemos que en tu poder y en tu gracia tú nos sostienes, nos levantas y nos saca adelante, Padre. Que no dejemos de luchar por nuestros hijos hasta ver la victoria, Señor. Y si no la vemos aquí en la tierra, la veremos ahí en el cielo. El fruto de las lágrimas que se han derramado, Señor. Pero no lo soltamos, mío, por su esposo, Señor, por la familia, Padre. Yo sé que esas semillas han sido regadas con esas lágrimas, Señor. Que aunque son semillas difíciles de germinar, Señor, yo creo en el nombre de Jesús de Nazaret que esa semilla pronto, Padre, va a brotar, Padre, y va a producir fruto que jamás alcanzaremos a ver los resultados, o tal vez los veremos ahí en el cielo, Señor.
Y que aunque haya dureza de corazón sobre aquellas personas que hemos hablado, que hemos orado, que hemos intercedido, que hemos reclamado, Señor, sabemos que para ti no hay nada imposible, Señor. Glorifícate en mi hermano y en mi hermana, Padre, y que sus fuerzas sean multiplicadas y puedan ver en ti la salvación, la vida, la gracia y la misericordia, Señor. Gracias porque eres nuestro Dios. Te abrazamos, te bendecimos, nos deleitamos en ti. Bendigo a tu pueblo, Señor, donde quiera que esté. Que esta semana que hemos iniciado sea una semana de victoria, Padre. Y que cada mañana tú nos des esta palabra de vida, Padre. Y aliento, vida, Padre, para seguir adelante. Que seamos tus instrumentos, tus siervas, tus siervos, Señor. Que de rodillas, Padre, proclaman tu gloria, tu nombre, y a ti te dan toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Padre precioso. Muchas gracias. Dejo en tus manos a tu pueblo y síguelo bendiciendo en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Amén, amén. Amado hermano, amada hermana, que la bendición de Dios sea sobre ti, que te lleve en victoria esta semana, que tus fuerzas sean renovadas, o como dice Isaías, que levante alas de águila por encima de los problemas, dificultades que pueda estar enfrentando. Y que pueda decir, Señor, tú eres bueno y contigo voy a desbaratar ejércitos. Le habló su pastor Ilan de los Alvira de la Iglesia Cristiana Sinaí de Bogotá, Colombia. Muchas bendiciones para todos.